Pueblo de España. Hoy, 18 de julio de 1936, declaro que comienza la guerra civil contra el gobierno de la República, que lo ha hecho rematadamente mal, y España necesita un cambio y nosotros lo vamos a proporcionar. Efectivamente, en el año 1936, Manuel Azaña era el presidente del gobierno de la República y Francisco Franco fue el que dio un golpe de Estado con el apoyo del ejército, dando comienzo así la Guerra Civil Española, que llegaría hasta el año 1939. Con el comienzo de la Guerra Civil, pues España queda dividida en dos grandes zonas. Por un lado, la parte sublevada, que apoyaba el golpe de Estado que había dado Franco, y por otro lado, el gobierno republicano, que era en el que en ese momento ejercía el poder en España. En la siguiente imagen podéis ver cómo la mancha azul, que es la que representa a los sublevados, a los nacionales, también conocidos así, va creciendo poco a poco conforme pasan los años, desde 1936 hasta el final de la guerra en 1939. Posteriormente, el aspecto que quedó España tuvo unas consecuencias terribles. Se destruyeron un montón de viviendas, infraestructuras, industrias, etcétera, y eso provocó una gran crisis económica. También hubo una gran escasez de alimentos, ya que durante estos años no se podía cultivar y no se pudo llevar a cabo la recolección de alimentos. Ya sabéis que en tiempo de guerra la gente está batallando. Y se creó un gran ambiente de terror, puesto que había miedo a los combates. Estas consecuencias duraron durante bastante tiempo porque las consecuencias de la guerra fueron fatídicas. En abril de 1939, los vencedores de la guerra civil, ya sabéis que fue Francisco Franco, pues emprendieron lo que un sistema político basado en una dictadura. Franco asumió todo el poder y gobernó de forma autoritaria. A este periodo, desde 1939 hasta 1975, se le conoce como franquismo. En esta época, como ya hemos hablado en otras ocasiones cuando hemos hablado de una dictadura, pues se suprimió la Constitución, el poder estaba concentrado en una sola persona con la ayuda del ejército, se prohibieron los partidos políticos y los sindicatos. Hubo un proceso que se llamó la censura, donde se prohibían todo aquello que no fuera en la misma línea o que pensara igual que el que gobernaba en esos momentos, es decir, con Francisco Franco. Y también se anularon los estatutos de autonomía de Cataluña y País Vasco, y se impuso el español como lengua del Estado. A partir de la década de los 50, la imagen de España mejora un poquito a nivel internacional, puesto que como era una dictadura no era bien vista, y en los años 60 poco a poco fue mejorando pues, la producción industrial, hubo una modernización en la agricultura, y el turismo hizo que hubiese una mejora económica en aquella época. Pero en el año 1975 fallece Franco, y su muerte supuso el fin de la dictadura y el paso a la democracia. A esta época de cambio entre el paso de la dictadura a la democracia se le conoce con el nombre de transición, que es un proceso político en el cual se pasa, ya sabéis, de una dictadura a una democracia. Cuando fallece Franco, es el que es nombrado jefe del Estado, en un principio es Juan Carlos I, que era nieto de Alfonso XIII, que ya vimos en el anterior vídeo, y este señor se convierte en el rey de España. En el año 1976, el rey, Juan Carlos I, nombra a Adolfo Suárez presidente del gobierno, y se inicia en España una serie de reformas que van encaminadas a devolver la democracia y la libertad al sistema político español. Vuelven los exiliados de la guerra, se liberan a presos que habían
publicado sus ideas en contra del franquismo y se vuelven a convocar unas elecciones democráticas que no habían desde el año 1936. La acción primera más importante de esta época fue la aprobación de la Constitución en 1978, ya sabéis, el 6 de diciembre, en un referéndum que aprobaron la mayor parte de los españoles. De eso ya lo conocéis porque lo hemos trabajado hace poco, en diciembre. Por tanto, en esa Constitución se establece que el Estado de Español va a ser un Estado democrático, que la soberanía reside en el pueblo y que la forma de política de gobernar nuestro Estado va a ser una monarquía parlamentaria. En la Constitución también se recoge que España se va a organizar en comunidades autónomas. Por tanto, entre el año 1979 y 1995, España se organiza en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla. Hubo una pequeña mancha, un pequeño intento de volver a una dictadura, que fue el 23 de febrero de 1981, cuando en el Congreso de los Diputados, cuando se estaba eligiendo al nuevo presidente del gobierno, después de Adolfo Suárez, pues un coronel del ejército, que se llamaba Antonio Tejero, intentó un golpe de Estado, pero fracasó y se pudo seguir con el camino abierto hacia la democracia. Desde esta época, desde 1981 hasta la actualidad, se han sucedido una serie de políticos en el gobierno. En el año 1981 fue Leopoldo Capó Sotelo, que era miembro del partido de UCD. En esa época España ingresó en la OTAN, que es una organización militar que reúne a una gran parte de países del mundo. El siguiente presidente del gobierno entre el año 1982 y 1996 fue Felipe González, que pertenecía al Partido Socialista Obrero Español, que en esa época se emprendieron una serie de reformas para modernizar el país, y algo importante en esta época es que España ingresa a la Comunidad Europea, que actualmente se conoce como Unión Europea. El siguiente presidente fue José María Aznar, que pertenecía al Partido Popular, que gobernó entre el año 1996 y 2004. En esta época fue una época de bonanza económica y fue cuando en España se dejó de usar como moneda la peseta y se empezó a utilizar el euro. El siguiente presidente del gobierno entre el año 2004 y 2011 fue José Luis Rodríguez Zapatero, también del Partido Socialista Obrero Español, como lo fue Felipe González. En esta época también se aprueba una serie de leyes que amplían los derechos de los ciudadanos, pero también, como parte negativa, España entra en una gran crisis económica que hizo que aumentase gravemente el paro en España, y consecuencias que hasta en la actualidad todavía se siguen padeciendo. Y el último presidente y actual, desde el año 2011, es Mariano Rajoy, que es del Partido Popular. Este presidente tuvo que tomar una serie de medidas encaminadas para salir de la crisis económica, y todavía estamos inmersos en esa recuperación que parece que poco a poco se está haciendo realidad. También sucede en esta época, en el año 2014, que el rey Juan Carlos I abdica en su hijo, por eso nuestro actual rey es Felipe VI. Y con esto damos por terminado el vídeo de la segunda parte del siglo XX, y espero que hayan sido beneficiosos para vosotros y que lo uséis para repasar y recordar todos los principales hechos de esta época en España. Un saludo, chicos.